Hebreos capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo así, Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios. Qué manera de comenzar la conferencia. Con Dios en el centro de nuestra conferencia, con Dios en el centro de nuestras vidas. Dios es todo. Y si bien no se sabe quién escribió esta tratado y carta, lo que sí podemos saber y nos queda claro es que Dios inspiró esta carta o tratado de Hebreos. Él es el que nos habla, y una de las cosas que van a pasar en el capítulo 1 de Hebreos es que Dios mismo nos va a decir quién es Jesucristo. Y es un capítulo muy importante. La conferencia se llama No vuelvo atrás. Y una de las cosas que yo estaba orando antes de ponerle título y nombre a la conferencia, Señor, ¿qué quieres hacer ese sábado con nosotros como hombres? Y una de las cosas que yo veía es que Dios lo que quiere es, después de esta conferencia, quiere animarte. Que sigas adelante, que no vuelvas atrás, que pongas tus ojos en Dios, que pongas tus ojos en la palabra, que Él sea el centro de tu vida, que Él sea todo. Dios en tu vida. Y Dios mismo lo que va a hacer en el capítulo 1 va a hablarnos de Jesús, de su Hijo. Una de las cosas que han pasado después de que anunciamos esta conferencia es que varios cristianos de alto perfil, si se pudiera decir así, porque hemos entendido por las escrituras que no hay, uno es más cristiano que el otro tiene más nivel de espiritualidad. No, simplemente hay cristianos que Dios les ha dado una plataforma y una influencia. Pero lo que ha pasado es que cuando le pusimos título a la conferencia, algunos cristianos que tienen mucha plataforma en redes sociales pusieron: ya no creo en Jesucristo, ya no creo en la Biblia. En pocas palabras están diciendo: vuelvo atrás. Y una de las cosas que a mí me ha pasado cuando veo esas noticias, lo primero que me pasa es que me parte el corazón. Ahora, una de las cosas que podríamos hacer tú y yo al ver una noticia así es criticar a la persona. Y decir, ¿cómo puede ser? Teniendo una plataforma, teniendo un ministerio, habiendo posiblemente escrito libros, alcanzado una generación completa. Una de las cosas que podríamos decir, y sacar conclusiones diciendo, seguramente es esto. Pero una de las cosas que tienes que tener mucho cuidado con eso es que si tu corazón lo primero que va a hacer es criticarle. Pero una de las cosas que yo he aprendido cada vez que me ha pasado esto es, me rompe el corazón porque sé que yo podría tomar un día la misma decisión, volver atrás. Y una de las cosas que me da al ver estas noticias es que lo que me entra en mi vida es mucho temor y reverencia a Dios, de decir: Señor, nunca permitas que yo sea esa persona. Y tú puedes estar aquí y decir: Talí, yo nunca voy a volver atrás. O sea, yo creo en Jesucristo, yo sirvo en la iglesia, posiblemente hasta estás aquí y seas pastor de una iglesia, o des una clase, o una célula, o un grupo, o un discipulado, y tú posiblemente digas: tienes que saber, ellos que lo hicieron hace unos meses, ellos hace 5 o 10 años nunca hubieran pensado que ellos hubieran tomado esa decisión. Ahora, ¿cómo llega un hombre a eso? ¿Cómo llega un hombre de Dios a tomar una decisión así y a volver atrás? Y Hebreos capítulo 1, al terminar, empezando el versículo 2, nos dice cómo llega un hombre a eso. Y por eso para mí es tan importante que Dios nos hable en Hebreos capítulo 1 y después los dos últimos capítulos, para tú y yo el día de hoy salir de aquí y decidir juntos: yo sigo, yo no vuelvo atrás. Y que su palabra entre en nuestro corazón y nos enseñe y nos instruya y nos redarguya y nos lleve a ser hombres realmente temerosos de Dios. Pero todo, fíjate, todo empieza con Dios. Y mira, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios, si te das cuenta, Dios siempre ha sido un comunicólogo. ¿Hay aquí un comunicólogo? Fíjate, Dios siempre ha sido un comunicólogo. Dios siempre ha hablado. Dios de muchas maneras. ¿Y de qué maneras ha hablado Dios? De muchas. Es más, antes de la creación, Dios ya estaba hablando en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Y antes de la creación de todo el mundo, Dios dice, sea la luz. Y de ahí Dios empieza toda la creación. Y lo que Dios va a hacer aquí en este capítulo es, Dios mismo nos va a poner cara a cara con Él mismo, con Jesucristo. Antes Dios siempre ha hablado. Dios, tienes que saber esto, Dios nunca ha guardado silencio. Dios siempre se ha revelado. Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y si te despertaste temprano hoy y viste el cielo y viste el mar, o sea, los cielos están contando su gloria desde la creación. Al ver todo eso, el hombre, ¿cómo puede pensar? No hay Dios. Y no solamente en la creación, sino en su palabra. La ley de Jehová es perfecta, Salmo 19. Entonces Dios se revela en la creación, Dios se revela en su palabra. Y no solamente eso, sino se revela en nuestra conciencia. Y Salmo 19 dice que el salmista, cuando está meditando, y tú sabes, aún sin conocer la palabra, aún cuando veías el mar y el cielo y las estrellas y decías, seguramente, bueno, posiblemente haya algo más, tú sabes que tu conciencia, y muy en el fondo en tu alma estaba clamando por el Creador. Y entonces hay tres maneras que Dios se revela, y hay muchas maneras que Dios ha hablado en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, pero la revelación del Antiguo Testamento está fragmentada. O sea, Dios nos habla a través de libros históricos, de leyes, de normas, de los 10 mandamientos. Les hablaba a través de poesía, de canciones, los salmos, de refranes, de proverbios. Y Dios nos habla así, y en Génesis. O sea, Dios creando todo. Pero en el Nuevo Testamento, aquí Hebreos dice que en estos postreros días nos ha hablado, y esto es un verbo indicativo, pasado, pero que es un hecho. Ya lo hizo. Tienes que saber que Dios ya nos habló. Toda la revelación de Dios ya está hablada. Ya no hay nada más que decir, ya no hay nada más que hablar. Y lo que vemos en Hebreos 1 es su revelación, la revelación de Dios mismo. En el Nuevo Testamento Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Ahora, no por medio de Jesús, sino dice ahí por Él. Fíjate, entonces eso quiere decir que Jesús mismo es el mensaje. Jesús mismo es el mensaje encarnado. Ya está todo hablado, todo el mensaje en Jesucristo. Jesús es la revelación completa y no fragmentada de quién es Dios. Y en estos tiempos nos ha hablado todo lo que necesitamos saber. Todo lo que tú necesitas saber ya está hablado. Ya está en este libro. Y está hablado por el Hijo. Ahora vamos a ver quién es el Hijo. Ahora, una cosa importante es que si lees el Antiguo Testamento y lees los profetas, y si te gustan los profetas mayores y menores, si lees Jeremías, si lees Isaías, si lees Oseas, cada uno de ellos habla y Dios los usa con su propia personalidad. Y simplemente los inspira a escribir de parte de Dios. Y estás viendo, por un lado, la voz de Isaías, pero por otro lado es la misma voz de Dios hablando, pero en Jesús. Jesús mismo es la personalidad de Dios. Y entonces cuando vamos a los evangelios y leemos lo que Jesús dice, no trae una personalidad humana como en el Antiguo Testamento, sino es la personalidad de Dios mismo hablándonos a nuestras vidas y a nuestros corazones. Jesús, mira, Jesús es la personalidad misma de Dios. Jesús es Dios enviándose a sí mismo como el mensaje para hablarnos. Es Dios mismo viniendo a este mundo a buscar lo que se había perdido. Él es Jesucristo. Dios siempre ha sido un comunicólogo. O sea, nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, desde antes de la creación, en perfecta comunión y en armonía, en gloria, en amor. Dios es amor desde antes de la creación, en la Trinidad. Y en Génesis, por ejemplo, Génesis capítulo 1, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz.
Y hizo Dios el día y hizo Dios la noche, separó las aguas de las aguas, hizo la expansión, que esos son los cielos, hizo lo seco, los mares, la hierba, los árboles, no solamente los árboles, sino hace los árboles frutales, la hierba verde, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los animales marítimos, dice así la Biblia, los grandes monstruos marinos, todo ser viviente, aves, bestias, serpientes, animales de la tierra, y eso todo lo hace en 5 días. Al sexto día hace el hombre. Es la corona de su creación. Él es el creador de todo, y dice que al sexto día que hace el hombre, Dios lo bendijo. Ahora es importante notar en la Biblia que dice que todo fue en 6 días. 6 días la creación. Es importante este dato y es literal. O sea, siempre cuando lees la Biblia la tienes que leer de la misma manera un pasaje que otro sin importar nada. Entonces, si Jesús dice la Biblia que resucitó al tercer día, ¿cuántos días pasaron? 3. Y si Génesis dice que Jesús creó todo en 6 días, ¿cuántos días pasaron? 3. 6. De la misma manera. Y fíjate, nada más pensando en esto de la creación. Si tu Dios no puede hacer todo lo creado en 6 días y necesitas más años, miles y millones, no es el Dios de la Biblia. No, o sea, Él creó lo que ves y lo que no ves. ¿Nunca te has puesto a pensar, o sea, cuando vas en el bulevar y vas corriendo, vas en tu coche o vas en el camión, que ahí abajo de ese mar hay cosas que nunca has visto, que no conoces? Y allá arriba en los cielos, en el universo, hay cosas que nunca has visto, que nadie ha visto y que nadie conoce. O sea, a veces como hombres pensamos que todo lo sabemos y que todo lo conocemos, y Dios simplemente con el simple hecho de la creación nos hace ver, no sabes todo y no conoces todo. Todo lo descubierto, lo no descubierto. Él creó absolutamente todo, y si no crees eso, no puedes creer en el Dios de la Biblia. Ahora, ¿no crees que Él lo pudo haber hecho en un momento todo? El Dios de la Biblia pudo haber hecho todo en un momento con el poder de su palabra, toda la creación en un momento. O sea, algunos le llaman eso, no, pues es el Big Bang cristiano. Pero fíjate, se tomó su tiempo. Dios se tomó su tiempo y lo hizo a su manera y lo hizo en su orden. Y a veces Dios así obra en nuestras vidas. Dios se toma su tiempo. Y en nuestras vidas, Dios lo hace a su manera. Y lo hace en su orden. Y cada día que pasaba en la creación, y es bueno. 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 Si fue en 6 días y el séptimo descansó, y la Biblia es la palabra sin error, entonces podemos concluir, tú y yo hoy, que la tierra no tiene miles de millones de años, sino tiene solamente 6,000 años. Ahora dice Talí, o sea, esto es una conferencia, o sea, ya te estás metiendo en geología y ciencias naturales. ¿Te acuerdas de tu clase de ciencias naturales? ¿Te acuerdas de esos dibujos, ¿no? De las grandes eras o etapas de la vida? Ahorita vas a ver por qué me estoy metiendo en esto. Porque sí es importante que creamos lo que dice la Biblia. Porque estos hombres, teniendo que creer la Biblia, dejaron de creer en la Biblia. Dejaron de creer quién es Jesús. Y tienes el tema de la evolución, que realmente, si te das cuenta, ya no es un tema hoy. Antes era un tema, o sea, temas, o sea, venimos de los changos, la evolución. El tema hoy más profundo es cuántos años tiene la Tierra. Si vivimos en una Tierra joven o vivimos en una Tierra que tiene 1,000 millones de años. Te voy a decir por qué. Porque la evolución necesita
una tierra que tiene miles de millones de años para que pueda funcionar. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros los cristianos a decir eso? ¿Y a qué voy con esto? Bueno, ahorita vamos a regresar, pero te pido un favor, quédate pensando en eso. Yo esta semana estuve haciendo una encuesta con cristianos y les decía, a ver, ¿cuántos años tiene la Tierra? ¿Miles de millones o 6,000 años? Y es una pregunta para ti hoy. Y es una pregunta que te vas a dar cuenta que es muy importante contestar y saberla contestar, porque eso afecta tu manera de ver el mundo y tu manera de ver la vida y tu manera de ver a Dios. ¿Y cuántos años tiene? Una de las cosas que siempre nos reímos mis hijos y yo cuando vamos al súper es pasamos por el área de las sales. Y hoy están de moda las sales de colores. ¿Las has visto? Sal negra, sal roja. Y nada más, le ponen colorante y te la venden 10 veces más cara. Y sabe a sal, sabe exactamente igual. Pero hay una sal, por ejemplo, que dice que es de los Himalayas. Y entonces ya nada más por decir Himalayas, ya 300 pesos más. O sea, cuando tienes la sal normal en bote. Pero una de las cosas que dice es que es una sal que tiene 15 millones de años. Y entonces estamos viendo el bote, mi hijo y yo, Alan. Y Alan es así, piensa cosas que digo. ¿Y por qué estás pensando en esas cosas, Alan? Pero dice fecha de caducidad y dice en diciembre de 2020. O sea, piensa en esas cosas. Hasta cuando vas al súper tienes que estar pensando en estas cosas. Pero fíjate, cómo hasta en un pasillo del súper todo está apuntando a eso, ¿no? Tenemos miles de millones de años. Y en nuestro pensamiento y manera de ver el mundo sí influye eso. Y ahorita vas a ver por qué. Tiene que ver con el texto. No creas que no soy experto. ¿Hay alguien aquí que es geólogo? Qué bueno. No soy experto en el tema. Pero hay cosas que como cristianos tenemos que decir, creemos en este libro. El mundo está creyendo estas cosas, pero nosotros creemos en este libro. Y cuando venga tu Alan y te diga, oye papá, ¿el mundo tiene 6,000 años o tiene 15 billones de años? ¿Qué le vas a contestar? Y tenemos que saber contestarles con este libro. Y entonces, mira lo que dice ahí, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús constituyó heredero de todo. Esto quiere decir que Dios lo hizo a Jesús que tenga la preeminencia. ¿Conoces a una persona que dice, es que viene y es una persona muy eminente? Y dice, muy eminente. Pero no, o sea, Jesús no nada más es una persona muy importante, sino tiene la preeminencia, es decir, no hay nadie más importante. No hay nadie más importante. Lo constituyó heredero de absolutamente todas las cosas. Él es dueño de todo el universo, de todo. Y dice, y por quien asimismo hizo el universo. El otro día estaba platicando mi hija con un amigo y no creyente, y él le decía, es que, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿cuál es el origen cuál es la razón de la que estamos aquí? Y es una pregunta que mucha gente la tiene, o sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro origen? Ahora, los geólogos quieren contestar esta pregunta, porque aquí la palabra universo, no solamente que él creó todo el universo, sino es la palabra, en griego es eternidad. Pero para los geólogos es eras, las eras, grandes eras. ¿Y sabes cuáles? ¿Te acuerdas, ciencias naturales, cuáles son las grandes eras de la Tierra según ellos? Y dice, sí, tal, y yo vi la película, La Era del Hielo. No. Bueno, fíjate, la Era del Hielo eso enseña, vas con tus hijos y palomitas y todo, y mientras tu hijo se está comiendo las palomitas, se está tragando esas mentiras. Y está diciendo, y hace tantos miles de años, y aparece la ardilla con su nuez. Y aparecen los mamuts y eso, y no conviven los animales con el hombre. Y otra vez esa mentira, como si Dios hubiera creado primero todo
y dejar correr la evolución y el hombre hasta el final después de 15 billones de años. Pero eso tiene muchas complicaciones con la visión que tenemos de la Biblia. Porque entonces, si Dios creó de pronto algo y dejó que corriera por millones y millones y millones de años, y después, mucho después, o sea, estas eras, si te acuerdas, son la era precámbrica. Ellos dicen que esta era tuvo 4.550 millones de años. Y en esos 4.000 se formó la tierra, las rocas más antiguas, la forma de vida primitiva, y lo único que había es algas y bacterias. Eso 4.550 millones de años. La palabra ahí que dice que creó el universo son esas eras. O sea, Jesús no solamente crea el mundo, sino crea las etapas, las historias de la tierra. En apenas 1957, los científicos se juntan y dicen, vamos a definir qué es un eón, o qué es una era, o qué es una etapa geológica. Y después dicen, ok, vamos a decir que una era es 1.000 millones de años. Y se ponen a discutir, ¿y qué crees? No llegan a ninguna conclusión y rechazan. No puede ser 1.000 millones de años. Una era o una etapa es una etapa de tiempo grande. Esta es la conclusión de los científicos. Es una etapa de tiempo grande pero arbitraria e imprecisa. Y fíjate, mientras ellos están discutiendo y llegan a esa conclusión, es arbitrario e impreciso, mientras se queman la cabeza tratando de poner tiempos, la Biblia precisa quién es el creador del universo y que Él puso las etapas y los tiempos. Es Jesús. Y eso lo conocemos. Después de la era precámbrica tienes la era paleozoica. Dicen que duró de 550 millones de años a 240 millones de años. Fíjate lo que hacen, Dicen, esa era más o menos de 550 millones de años a 240. Es decir, vamos a dejar un colchón de 310 millones de años. Totalmente arbitrario. O sea, totalmente impreciso. En esta era ellos dicen que se crearon los protozoarios, que son los microscopios, la forma de vida más original, las esponjas, las plantas terrestres, los anfibios, los insectos, los reptiles. Y después dicen que en la era mesozoica es de 248 millones de años. A 65 millones dejan un colchón de 183 millones de años, y que ahí se crean los mamíferos, las plantas, los pájaros, las plantas, las flores y los dinosaurios. Ahí. Y después dicen que la siguiente era es la cenozoica y dura 65 millones de años hasta la actualidad. Y en esa era, después de tantos millones, se crean los Himalayas, los mamíferos gigantes, los macacos. Y dices, ¿qué es eso, Talí? Los changos. Alpes, los pastos, el mamut y hasta después el hombre. Ellos ponen 15.5 billones de años de la creación de todo hasta la creación del hombre. Y tengo un grave problema con eso, porque si tú lees Génesis 15, 18, las genealogías, lees Mateo capítulo 1, las genealogías, y ves toda la cronología del Antiguo Testamento, no cuadra. De la creación de Génesis, de Adán, que tienes que saber que Jesús creía en Adán, de Adán hasta Cristo, hay solamente 4.000 años. Y Talí, yo todavía no me convence. Espérate. Estas teorías fueron desarrolladas hasta hace 200 años. O sea, estas teorías son nuevas. Cuando la creencia de la Iglesia Ortodoxa, por 18 siglos nosotros como iglesia hemos creído que fue, como dice Génesis, literal en 6 días, al séptimo día Dios descansa, la creación fue en 4.000 años, después vino Cristo, han pasado 2.000 años más, y nosotros creemos que existió un diluvio. Y eso es crucial. Eso es lo que creemos. Y ese diluvio en tiempos de Noé llovió durante 40 días, 40 noches, pero la inundación fue global, fue mundial, no fue parcial, sino para qué subir a los hombres y a los animales, 2 de cada especie en un barco, si de pronto en otro continente se hubiera podido seguir los animales y los hombres y seguir. No, fue
completamente. Duró la inundación 1 año. ¿Alguna vez en tu ciudad se ha inundado o se ha inundado algo? Yo he estado en lugares donde se inunda por completo un pueblo, una casa, y queda completamente todo destruido. Y una de las cosas que pasan es que una cosa queda arriba de otra. Hay cristianos que quieren creer en la Biblia, como la palabra de Dios, pero que quieren creer también en estas teorías de millones de años, y tratan de acomodar esos millones o billones de años entre versículos de la Biblia. Y dicen, no, es que un día en Génesis no es literal, cuando la palabra yom en Génesis es un día y es 24 horas. Y algunos dicen, no, bueno, es que Dios creó todo. Sí, Dios creó todo, como dice Génesis, pero lo básico, y no fue en 6 días, sino fue evolucionando todo hasta llegar a la creación del hombre. Como si Dios dijera, ok, voy a hacer el planeta, y ahí se ven, ahí los dejo. Evolucionen, chicos, se da la media vuelta y es un Dios lejano. Fíjate, lo que hace todas estas teorías es que alejan de Dios de su creación, como si Dios nos hubiera abandonado. Y cuando estos chicos empiezan a creer estas mentiras, entonces se les hace muy fácil abandonar a Dios, porque entonces Dios nos ha abandonado. Y uno de los reclamos de estos hombres es eso: ¿cómo puede ser que estén las cosas como están en el mundo? Dios nos ha abandonado, cuando Dios no nos ha abandonado. Ahora, otra complicación es que si ellos dicen que durante estas grandes eras, pues hubo muerte y muerte y muerte y muerte, y esos animales murieron, y el dinosaurio murió, y no convivió con el hombre, no los puedes juntar, pero ojo, la Biblia enseña que la muerte entró por el pecado del hombre. Y cuando tú estás creyendo todas estas teorías, tú estás diciendo, Dios es culpable de la muerte, cuando Dios no es culpable de ninguna muerte. El hombre, cuando peca, entonces por el pecado del hombre entra la muerte. Por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por cuanto la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta qué importante es lo que crees de estas cosas? Porque es una corriente. Es la corriente del mundo que poco a poco te va afectando, y de pronto todo esto te está afectando y empiezas a creer cosas que no son. Dios no nos ha abandonado. Ellos aseguran un espacio de tiempo entre la creación y la existencia del hombre. Descartan las genealogías entonces de la Biblia, que enseñan que es una... Y dice Stalin, ¿y qué con la evidencia de los fósiles? O sea, carbono 14, ¿sí sabes qué es eso? Hay gente que no sabe ni qué es eso y ya está peleando y discutiendo. No, es que el carbono 14 es una sustancia que se va creando en el cosmos, en el mundo, que afecta las cosas que están vivas, y en el momento que mueren, entonces ese carbono 14 va bajando, y el carbono 14, después de 5.730 años, desaparece el 50% del carbono 14 que había en una persona o en un animal, y después de otros 5.730 años desaparece por completo el carbono 14. Es decir, ¿cómo ellos pueden decir que algo tiene 1 o 15 millones de años cuando la prueba de carbono 14 no les alcanza? ¿Cómo lo hacen? Bueno, presuposiciones. Son puras presuposiciones, y tienes que tener cuidado cuando tenemos la palabra más segura. Nosotros como cristianos nos basamos en la palabra. Eso es lo que hemos creído, y no vamos a volver atrás de creer en este libro como la palabra inspirada que no se equivoca, que es lo que necesitamos. La evidencia de fósiles, ellos dicen, bueno, no, es que están enterrados, y con radiofrecuencia puedes ver lo que está enterrado y ver cuántos años tienen y todo, pero ellos lo que hacen es descartan el diluvio. O sea, piensa en esto.
En el diluvio absolutamente toda la tierra es cubierta y dice, o sea, hay manantiales que explotan de abajo arriba, la capa que cubría la tierra de agua completamente cae, es un diluvio, hay tsunamis, hay tormentas, hay vientos y de pronto todo lo que estaba vivo, una cosa tras otra, tras otra, tras otra, hay deslaves, hay tierra, están surgiendo volcanes, continentes. Y en todo ese movimiento, lo que ellos están quebrando la cabeza y están yendo metros y metros y metros de fósiles, la Biblia lo explica simplemente en el diluvio. Y nosotros creemos en eso. Y te voy a decir por qué creemos en eso. Porque Jesús en los evangelios cree en Adán. Él habla de Adán. Jesús en los evangelios cree en los tiempos de Noé y Lot. Jesús en los evangelios cree en ese gran pez que tragó a Jonás. Jesús cree en todos los relatos del Antiguo Testamento. Y tú y yo hemos decidido seguir a Jesús. Y hemos decidido creer en Él. Nuestra evidencia más segura y firme, y Hebreos lo dice, es una ancla al alma. Es la Biblia. Es una ancla para no volver atrás, para no seguir la corriente de este mundo, para no creer en las teorías que todo el mundo nos quiere vender. Ahora, tú puedes como creyente en Jesús creer no, yo voy a seguir creyendo en billones de años. Ok. Y en la evolución hay creyentes, no, Dios creó todo, dejó correr el tiempo, se fue y ha evolucionado y estamos como estamos por la evolución. Y yo sí creo en Dios, pero creo en la evolución. Mira, hazme un favor, acompáñame a Marcos 10. Y piensa en estas cosas. Después de Mateo está Marcos en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 10. Y déjame decirte esto. Jesús era un creyente en una joven tierra. Jesús creía que la tierra era joven. Entonces fíjate, si tú crees en millones y billones de años, tú estás creyendo diferente a Jesús. Marcos 10, 6. Jesús está explicando sobre el divorcio y le están preguntando, se junta el pueblo, Él les está enseñando y le echan esa pregunta, ¿es lícito divorciarse? O sea, ¿está bien divorciarte? Y Jesús, por supuesto, está diciendo que no, y la enseñanza de Jesús del divorcio es un problema del corazón. Oye, pero Moisés les dejó divorciarse. Y le dice, pero no fue así desde el principio. Y lo está remontando al principio. Versículo 6, pero al principio de la creación, ahí está, principio de la creación, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Déjame parar ahí un momento y decirte, al principio de la creación el diseño de Dios era varón y hembra, no era varón y varón, no era mujer y mujer. Hoy en día el movimiento de orgullo homosexual y lesbiana y transexual y todo es una corriente que igual dejas de creer lo que dice la Biblia, dejas de creer en el diseño que Jesús hizo desde el principio y de pronto hay cristianos que por eso están volviendo atrás. Están dejando de creer en esto, en este libro. Y dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿Quién nos hizo Dios? No venimos de la evolución y fíjate, fue al principio de la creación, no después de 15.5 billones de años. 15.5 billones de años nos pone muy lejos del principio. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Fíjate, la palabra aquí, principio, es importante. Adán y Eva fueron creados al principio de la creación, no billones de años después del principio. Ahora piensa en esto porque va a ser importante para el estudio. Vamos por favor a Hebreos, vamos a regresar a Hebreos. Versículo 3.
Entonces ya vimos que Él mismo hizo el universo, Él mismo hizo las etapas, Él mismo hizo las eras. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de su gloria. Esta palabra resplandor es el reflejo de Dios, es el resplandor de su gloria. En la transfiguración eso es lo que vemos. Y cuando Pedro y Juan están ahí y Jacobo y Jesús es transfigurado, ellos no pueden ver el rostro de Jesús por toda la gloria y caen en la tierra. Pero sí pueden ver eso, sí pueden ver el reflejo. Y Jesús es eso, es el resplandor. Mira, déjame te lo explico así. ¿Sabías que tú nunca has visto el sol? O sea, no puedes ver el sol, pero lo que sí el sol está cubierto con el resplandor de los rayos del sol. No puedes ver el sol, pero sí puedes ver los rayos del sol. Y no solamente puedes ver los rayos del sol, sino te afectan completamente a tu vida. Y Jesús es eso. No podemos ver a Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero Jesús es el resplandor de su gloria. Eso es Jesús. Es el resplandor de su gloria. Ahora fíjate lo que dice versículo 3 más adelante. Y es la imagen misma de su sustancia. Jesús, aquí la palabra imagen es carácter. Entonces podemos decir, Jesús es el carácter de Dios. Alguien diría, quiero conocer cómo es Dios. ¿Ok? Jesús es el carácter completo de Dios. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesucristo. Él es la representación exacta de su sustancia, es la esencia. No es un modelo. Déjame te explico cómo es un modelo. ¿Alguna vez te llevaron a México a las luchas libres? Aquí había luchas libres en Veracruz. ¿Y qué es lo que pasa? Vas y ves al santo y al cavernario. Ah, no, esa es una canción, ¿verdad? Pero vas a ver a los luchadores y entonces lo estás viendo quiénes son, lo estás viendo cómo pelean y después sales con tu papá, ¿te acuerdas? Y hay modelos de luchadores afuera. Esto no es esta explicación, porque tú no podrías decir, mamá, mira, me traje al santo a la casa. No. Lo que Jesús es Dios mismo. Es su sustancia misma. Es su carácter. Jesús no es un nombre de Dios. No, ese era un nombre de Dios. No, Jesús no es un nombre de Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Muy importante entender eso. Porque cuando no entiendes esto y no te queda claro quién es Dios, puedes volver atrás. Estas verdades tienen que estar en tu alma, en tu corazón, en tu vida. Jesús contesta la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Y te acuerdas del credo? No te hagas, te lo hicieron aprender. Cuando viene esa parte de creo en Jesucristo, y te acuerdas esta parte de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, de la misma naturaleza del Padre. Cuando estás conociendo a Jesús en las Escrituras, estás conociendo a Dios mismo. Y Él es la imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ya vimos, Jesús es quien crea todo el universo, lo crea en 6 días y cuando termina, descansa. Siempre ha estado hablando. Jesús empezó a hablar desde antes de la creación, pero Jesús habla más claro cuando cae Adán y Eva y va por ellos y los busca y les dice, ¿dónde estás, Adán? Y desde ahí ha estado hablando y diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Buscando lo que se había perdido. Y Jesús no ha parado de hablar desde ese día. Y no solamente Jesús creó todo,
sino Él sustenta todo. Ahora tienes esa imagen de un mundo y un hombre fuerte agarrándolo hacia el mundo y cargándolo. Eso no es sustentar. Aquí la palabra sustentar es Él mantiene todo. Es decir, Hebreos 1 enseña que Dios no es un Dios lejano, sino está completamente cercano y mantiene todo lo que Él creó y está atento de todas las cosas que pasan. Él está atento de ti. Él te creó a ti. Y si Él te creó a ti, no va a dejar que tu vida sea como una evolución. Si Él te creó a ti, Él todos los días de tu vida te va a estar sustentando. Va a estar ocupándose de cada momento, de cada situación, de cada latido de tu corazón, de cada pensamiento, de cada palabra. Él está contigo todos los días. Él no te creó para abandonarte. Él te creó para caminar contigo. Cuando a alguien se le olvida esto, vuelve atrás. Él sustenta todas las cosas, absolutamente todo. No está lejano, está cercano, no nos abandona. Jesús está atento a cada cosa de tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu trabajo, en tus tiempos libres, cuando descansas. Él está atento de ti. Y mira lo que dice ahí. Y quien sustenta todas las cosas esto es importante, con la palabra de su poder. El mismo poder que sanó enfermos, el mismo poder que echó fuera demonios, el mismo poder que calmó el viento. El mismo poder con que creó el mundo. Ahora fíjate, ese poder que te sustenta, y por eso estás aquí hoy. Por eso puedes abrir una Biblia. Por eso puedes ponerte tus lentes. Por eso puedes amarrarte los zapatos. Por eso puedes ir al final de la predicación a tomarte un café. Por eso estamos aquí por Jesús. Nunca se te olvide eso. Estamos aquí por Jesús. Y ese poder que lo podría usar para destruirte. Y bíblicamente, Él te podría destruir. Es lo que nos merecemos. Mira para qué usa Él ese poder. Él usa ese poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él usa ese poder para ir a la cruz. Purificar es un ritual. Y Él mismo se convierte en el ritual. Para Dios, Él mismo siendo Dios, para purificarnos de nuestros pecados. Y ese poder lo usa entonces, no para destruirte, sino para amarte, para perdonarte, para hacer algo que tú no podrías hacer, ni nadie más podría hacer por ti, sino solamente Él lo puede hacer. Por eso decimos Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestra vida misma, y Él usa ese poder para amarte. Y después de que hace eso y va a la cruz, mira, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús se sienta y así como termina la creación y se sienta y descansa. Y después el hombre cae y vuelve a trabajar. Hasta hoy mi Padre y yo trabajamos. ¿Para qué? Para salvar lo que se había perdido. Después de la cruz, Jesús se sienta y no hay nada más que hacer para la salvación del hombre. Está todo hecho, completo está. Pero mira dónde se sienta. Jesús se sienta al lado, a la diestra de la majestad, de lo más hermoso, de lo sublime, de lo eminente, de lo verdaderamente asombroso, en tamaño, en fuerza, en poder, en autoridad, en el cielo, en un lugar donde nunca hubiéramos podido alcanzar a llegar, en el trono de la gracia. Y Jesús se sienta ahí y es nuestro abogado ante el Padre. Y entonces tú y yo hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y podemos ir hoy. Tú y yo como hombres por Jesús podemos ir hoy. Y estos hombres han vuelto atrás porque ya no estaban acudiendo a ese trono.
estaban acudiendo a otras cosas, a otros lugares, con otros pensamientos. Es el trono de la gracia. Ahora mira versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. O sea, Él es preeminente. Él está arriba del trono a la diestra de Dios. Ya, solamente alguien divino se puede sentar ahí. Y Jesús es eso. Arriba de ese trono no hay nada más. No hay nada más. Y tú y yo nos podemos acercar. Y es superior a los ángeles. Ahora, Hebreos no solamente nos dice que es superior a los ángeles, sino dice que es más excelente o mejor que los ángeles, que los profetas, que Moisés, que el sacerdote Aarón, que su pacto es mejor que el antiguo pacto, que ellos no pudieron cumplir, que su sangre es mejor que la de todos los toros y machos cabríos. En todos los sentidos y en todo momento Jesús es mejor. Eso es Hebreos. Nunca se te olvide eso. Jesús es más excelente que todo. Jesús es mejor que la vida misma. Ahora hay cosas que son buenas en tu vida y excelentes. O sea, qué bien tu matrimonio, qué bien tus hijos, qué bien tu negocio, pero nunca te olvides, es más excelente Jesús. Es mucho mejor Jesús. No se te puede olvidar eso. Jesús es más excelente que todo lo bueno que tienes, que tuviste y que vas a tener. Es más excelente que eso, que cosas, que personas, que relaciones, que negocios. Jesús tiene que tener la preeminencia en tu vida. Ahora déjame terminar con esto. Capítulo 2, versículo 1. Y en Hebreos, en estos 4 versículos, fíjate, vimos 7 cosas de Jesús. Jesús es el heredero de todo. Jesús es el creador del universo, y no solamente del universo, de todo lo que se ve y no se ve, lo que se ha descubierto y lo que no se ha descubierto, lo que nunca se va a descubrir. Jesús es el creador de todo, pero sobre todo es tu creador. Él te creó y te formó. Y a su creación no la creó para abandonarla, sino a su creación la sustenta y la cuida. Y Jesús, escúchame bien, Jesús te creó no para abandonarte, sino para estar contigo y sustentarte y cuidarte todos los días de tu vida. Jesús es el sustentador, pero Jesús también es el redentor. Necesitas redención, necesitas perdón, necesitas ir a ese trono, al trono de la gracia, y cada vez que pecamos podemos ir ahí y confesar nuestros pecados y Él nos perdona. Jesús es el Rey. Él está sentado a la diestra de la majestad, lo más poderoso, lo más fuerte. Pero acuérdate, Él usó su poder no para destruirte. Jesús no es tu enemigo. Jesús quiere ser tu mejor amigo. Él usa su poder para ir a la cruz. Y fíjate, mientras Él está en la cruz, piensa en esto. Vienen unos hombres abajo de la cruz en el momento de mayor agonía de Jesús y le dicen: a otro salvó, puede salvarse a sí mismo. O sea, hasta pareciera que son mexicanos estos dos. ¿Qué onda? A otro salvó y no te puede salvar a sí mismo. Eso le dicen a Jesús. Y por supuesto que sí se podía salvar a sí mismo. Si Él estaba sustentando todo, Él en un momento pudo haber dicho: voy a dejar de sustentar a estos dos. No solamente estos dos, sino el universo entero. Y ¡puf! ¿Qué caso estar en esta cruz? Malagradecidos. Y usa su poder para estar ahí en la cruz. Y mientras está en la cruz, salvándonos, al mismo tiempo que está en la cruz, sigue sustentando todo el universo con su poder. Él es Jesús. Mantiene la espada de los soldados junta. Mantiene el corazón del sumo sacerdote latiendo.
mantiene la espada que va a cruzar su costado y va a llegar a su corazón, unida. Él es Jesús. Nunca se te olvide quién es Jesús. Capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, todo lo que has oído durante cada estudio bíblico acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo, que con más diligencia, que seas diligente a las cosas que Dios te ha hablado, que le obedezcas, que lo apliques a tu vida, que lo creas, que digas, esto es la verdad, entonces todo esto que he creído es mentira y lo voy a tirar a la basura, aunque mis amigos que piensan lo mismo que yo ya no piense yo igual que yo y me critiquen. Hombres, tenemos que ser diligentes con lo que hemos oído. Tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que recordar quién es Él. Jesús es el eterno. Atendamos a las cosas que hemos oído. Fíjate, no sea que deslicemos. Entonces, ¿qué es lo que hace un cristiano deslizar? Y esta palabra deslizar, te la explico así. Porque vivimos en Veracruz, tenemos cerca el puerto. Cuando llega un barco grande y llega y se estaciona en el muelle, lo primero que tiene que hacer es echar sus anclas y amarrarse bien al muelle, abrazarse. ¿Por qué? Porque si no lo hace y simplemente se para en el muelle y se pensaría, bueno, está bien, ahí está perfecto y se puede bajar y pueden cargar y subir todos, pero de pronto viene la corriente. Y si no está bien anclado y no está bien amarrado, poco a poco, centímetros, se va a empezar a deslizar y se va a empezar a apartar. Poco a poco. Posiblemente el capitán que está arriba ni siquiera se está dando cuenta que poco a poco se está apartando del muelle. Y lo que tú y yo no podemos hacer es no hacer nada. No hacer nada es eso, es llegar al muelle y llegar al cristianismo y decir, ¡ay, qué padre todo! Y no anclarte bien en Jesús, en quién es Él, en saber la verdad, en atender las cosas que hemos escuchado, en poner nuestros ojos en Él. Y cuando no nos anclamos y seguimos creyendo cosas que nos ha vendido la corriente de este mundo y creemos, está bien, y también en la Biblia, cuando nos anclamos, entonces tienes el riesgo, amigo, hoy te digo, de volver atrás. Y tú y hoy tenemos que decidir, no, yo tengo que atender las cosas que he oído de Jesús, de Dios, de su palabra. Y ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que tomar este libro en serio. No hay cosa más importante en tu vida que este libro. Yo no sé tú, pero yo he decidido seguir a Cristo. Y yo no sé tú, pero yo creo este libro. Y yo no sé tú, pero yo he decidido hoy, yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque podemos empezar, Señor, con esta conferencia, con el primer versículo diciendo Dios. Señor, gracias por revelarte a nuestras vidas. Y necesitamos aprender más de quién es tu Hijo, Jesucristo, el autor y consumador de la fe, a quien tenemos que estar anclados y amarrados y no separarnos de Él, sabiendo que la ley vino por mano de ángeles, pero Jesús es superior a los ángeles y la gracia y la verdad vino por la mano de Jesús y esa mano fue clavada en la cruz, sabiendo que el evangelio no lo trae un hombre, sino lo trae Jesús mismo, que Jesús mismo es el evangelio. Señor, y ayúdanos a creer en lo que dice este libro y ser hombres del libro, saber que Jesús es el heredero de todo
que por Él fue creado el universo. Fue por Él y para Él y es de Él. Y no podemos encontrar una razón por la cual fue creada en el hombre, sino en Dios mismo. Y Señor, ayúdanos a entender que Jesús es la revelación tuya, que sustenta todas las cosas, incluyendo los más pequeños detalles de nuestra vida, que es nuestro Redentor y que está en el trono y es soberano y nada se le pasa y no se equivoca y es eterno y es majestuoso. Señor, ayúdanos a ver a Jesús el día de hoy como supremo, sabiendo que no hay más excelente ni mejor cosa, sino que Jesús es lo mejor. Abre nuestros ojos, Señor, y síguenos hablando durante el día. Necesitamos anclar nuestra alma en tu verdad. No queremos volver atrás, Señor. ¿Cómo podríamos? Aumenta nuestro temor de ti en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.